Antes de empezar, se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. Lo siguiente se presenta únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio federal literal de la sala del tribunal del juicio de Sean Diddy. You understand? He's going to give them enough information, whereas that it's going to make him look like the choir boy. But Ashton Kutcher was also involved with Abercrombie and Fitch. I think it's Mr. Jeff who's just been done for trafficking. Puffy, or Diddy, have been friends for decades. And they've done movies together, they've hung out together, and he can't say anything because he's one of those guys. Remember I did that story last week, like, where are all Diddy's friends? Because the silence is deafening. A lot of them don't want people looking into their closet, but Ashton doesn't want the blowback that he got with Danny Masterson. Right, so pretty tepid in how they reply. Meantime, we're hearing Diddy's ex, Cassie, is cooperating with the feds during this investigation. 100%. What more is she saying, Paula? She's not saying anything. So here's the deal. She had sued him for sex trafficking, a bunch of horrible laundry list of stuff. And he settled. It's the one case he settled. It was the first case he settled it. I'm hearing for around $30 million. However, just because you settle a case, you may have an NDA, but if the feds come a knocking, you better answer. They could subpoena Ashton Kutcher to provide information, right? And that's something we have been wondering. A big talking point is, well, why didn't that you have these federal agents that swarm these properties? Sometimes a raid like that is in conjunction with an indictment and arrest. Here, it's not the case. I'm of the opinion they're still in the evidence gathering phase. They have to process everything that was recovered from the homes, but I also was suspecting that they're issuing subpoenas to a lot of people right now to get a better understanding of what that looks like. And if that's the case, and Ashton Kutcher was issued a subpoena, then no wonder he wouldn't be saying anything about Diddy right now either, right? Well, that's right. And, let's underline the significance of those raids, okay? We have the Fourth Amendment that says that unreasonable searches and seizures are prohibited in this country. Federal agents can't simply legally barge into someone's home without having persuaded a judge to issue a warrant, to sign off on a warrant application. So, that's, and it's not something that you do early on in an investigation if you don't have enough support. Combs, según lo informado por Inner City Press. Millones han visto a Ashton Kutcher interpretar al bromista encantador, al galán tonto o al astuto inversor en tecnología. Pero en una húmeda mañana de primavera, en una sala de audiencias de Manhattan, ese mismo hombre se presentó, no como una celebridad, sino como un testigo en uno de los juicios de celebridades más inquietantes de la historia moderna, con Sean Diddy Combs enfrentando una extensa lista de cargos que van desde el tráfico sexual hasta el abuso organizado. Kutcher, que una vez fue un miembro notable del infame grupo de raperos de Hollywood de Diddy, no tuvo más remedio que subir al estrado. Un silencio palpable llenó la sala, y entonces Ashton habló. Lo que siguió dejó a la corte absolutamente atónita. Kutcher no solo estaba allí para distanciarse de Diddy, estaba allí para desenterrar algo que nadie esperaba. Una admisión impactante, una profunda traición y un secreto arraigado que podría cambiarlo todo. Este fue el momento en que Ashton Kutcher se convirtió en testigo. Esta es la historia del día en que finalmente rompió su silencio. El ambiente en la sala del tribunal era inusualmente tenso, incluso para un caso ya saturado de revelaciones explosivas. Pero cuando Ashton Kutcher fue llamado a declarar el noveno, día del juicio contra Sean Diddy Combs, toda la sala cambió perceptiblemente. Había un tipo diferente de silencio. Kutcher no entró como una luminaria de Hollywood acostumbrada a alfombras rojas y fanfarrias. Entró como un hombre acorralado, con la corbata apretada, la frente húmeda por el sudor, los ojos esquivando, buscando una salida que simplemente no existía. Por primera vez, no estaba en un escenario. Estaba bajo juramento solemne. Los medios habían especulado durante semanas que el nombre de Kutcher podría aparecer. Años de fotografías, inversiones conjuntas y fiestas implacables con Combs habían resurgido a raíz del arresto de Diddy, y el equipo de Ashton había estado trabajando horas extras, intentando frenéticamente limpiar la línea de tiempo. Pero ninguna cantidad de giros de relaciones públicas podría alterar lo que la fiscalía había desenterrado meticulosamente.
El nombre de Kutcher apareció en correspondencia, registros de seguridad, registros financieros y lo más condenatorio, de todo, en un puñado de videos meticulosamente incautados del extenso complejo de Didi. Ashton Kutcher, comenzó el fiscal, su voz cortando la tensión. ¿Reconoce esta imagen? Kutcher le echó un vistazo rápido a la pantalla. Estaba granulada, pero era inconfundiblemente él. La camisa ligeramente desabrochada, una bebida en la mano, riendo en una habitación tenuemente iluminada. A su alrededor había caras, deliberadamente borrosas por motivos de privacidad. Sí, respondió, tragando con dificultad. Eso fue en 2009, la fiesta blanca de Didi. Esa fue la primera de muchas confirmaciones, y a medida que su testimonio se desarrollaba meticulosamente, una persona pública cuidadosamente curada comenzó irrevocablemente a desmoronarse. Kutcher habló con calma al principio, pero un sutil temblor era perceptible en su tono. Era amigo de él, afirmó refiriéndose a Combs. Lo admiraba, pero había cosas que vi, cosas que ignoré. Explicó meticulosamente cómo se había fusionado el llamado Rat Pack de Nuevo Hollywood. El propio Didi, Danny Masterson, Wilmer Valderrama. Al principio eran fiestas, luego eran negocios, luego era otra cosa. Hubo un punto de inflexión definitivo, elaboró Kutcher. Pasó de eventos privados a cosas que yo llamaría experiencias curadas. Y no hice suficientes preguntas. La Zapper Fiscalía lo presionó. ¿Alguna vez fue testigo de un comportamiento delictivo? Kutcher hizo una pausa, exhalando bruscamente. No sabía lo que estaba viendo en ese momento, admitió, con voz tensa. Eso es lo que sigo diciéndome a mí mismo, pero ahora sé mejor. Admitió abiertamente que Combs empleaba con frecuencia un equipo separado dedicado a administrar las trastiendas, individuos que confiscaban teléfonos, dirigían a los invitados a áreas específicas y restringidas y recogían NDAs en el lugar. Ashton reveló que incluso él había firmado múltiples NDAs a lo largo de los años. Simplemente pensé que era lo normal, afirmó. Todo el mundo lo hacía. Pero luego llegaron las grabaciones. El tribunal reprodujo un audio sorprendente, supuestamente grabado durante una fiesta en 2013 en una de las residencias de Didi. Se podía escuchar claramente música, risas y luego la voz distintiva de Ashton. No creo que debamos filmar esto, se le podía escuchar decir. En serio, esto es demasiado. Otra voz respondió, despectivamente. Relájate, ya está todo arreglado, ya firmaron. El fiscal se volvió hacia Ashton. ¿A quién se refería? Kutcher dudó. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia Didi, que estaba impasible en la mesa de la defensa. Invitados. Ashton finalmente logró articular. Algunos eran modelos, otros no. Pero no se les dijo lo que iba a pasar. Realmente, no. Al final de esta parte inicial de su testimonio, el relato de Ashton no era simplemente sobre Didi. Se convirtió en una condena rotunda de la complicidad. Una cultura de silencio que recompensaba abiertamente a quienes seguían el juego y castigaba brutalmente a cualquiera que se atreviera a hacer preguntas. Se hizo evidente que Kutcher había sido contado entre los primeros, pero ahora, ante un juez y un jurado, intentaba desesperadamente transformarse en el segundo. Ashton continuó su testimonio por la tarde, esta vez detallando meticulosamente los infames años del Rat Pack de Nuevo Hollywood. Éramos yo, Didi, Danny Masterson y Wilmer Valderrama, relató. Lo llamábamos un nuevo tipo de hermandad, pero en retrospectiva, era una máquina. Narró historias que, en ese momento, parecían innegablemente glamorosas. Jets privados que los llevaban a lugares secretos, juergas de toda la noche en mansiones sin relojes ni ventanas. Pero estas cautivadoras historias ahora adquirieron un tono profundamente siniestro. Había habitaciones enteras en esas fiestas donde solo se permitía la entrada a ciertas personas, afirmó Ashton. Tenías que estar aprobado. No pregunté. ¿Quién daba la aprobación? El fiscal lo presionó más. ¿Alguna vez vio algo ilegal? ¿Algo explotador? Ashton exhaló bruscamente, una señal visible de angustia. No con mis propios ojos, respondió, con la voz apenas un susurro. Pero oí cosas. Y ignoré lo que oí.
Me reí de las cosas. Me dije a mí mismo que eran solo rumores. Detalló un incidente específico en particular, una fiesta privada en un yate en 2012. Didi sacó a un grupo de mujeres jóvenes. La mayoría eran modelos o influencers. Relató. Todas habían firmado. Estás a salvo. Recuerdo haberme reído. No, debería haberlo hecho. Habló con franqueza sobre cómo las dinámicas dentro del Rat Pack cambiaron sutilmente. Danny se volvió más oscuro, observó, refiriéndose a Masterson. Más paranoico, más controlador. Didi y Danny estaban muy unidos en ese momento. Luego, el tribunal mostró imágenes de la fiesta blanca de Didi, de 2009, famosa por ser coanfitriona de Kutcher. Esa fue mi idea, admitió, con voz tensa. Estábamos promocionando la caridad en el exterior. Pero detrás de escena, creo que estábamos promocionando algo completamente diferente. Confió a la corte que a medida que pasaba el tiempo, incluso él comenzó a guardar secretos. No se asciende en Hollywood sin aprender cuándo callar. Estaba ganando millones, tenía una marca, y no quería arruinar eso. También explicó cómo a los invitados que se atrevían a hacer demasiadas preguntas, simplemente no se les volvía a invitar. Había una lista de invitados y había una lista negra. No se desafía a Sean Combs, todo el mundo lo sabía. Incluso, hizo referencia a un encuentro inquietante entre una invitada y otra celebridad, cuyo nombre fue tachado durante el testimonio judicial. Le pregunté si estaba bien. Dijo, me dijeron que no hablara. Eso se me quedó grabado. Ashton comenzó a llorar ligeramente con la voz quebrada. Estoy aquí porque fui parte del círculo y vi lo suficiente como para saber que algo andaba mal. Y no hice lo suficiente para detenerlo. La galería permaneció en un silencio atónito, casi reverencial. Ashton Kutcher, durante mucho tiempo, percibido como el payaso simpático, el inversor experto en tecnología, el marido devoto, estaba ahora quitando meticulosamente las capas de un profundo secreto de Hollywood que pocos se atrevían a enfrentar, y solo se estaba volviendo más oscuro. El testimonio de Kutcher pasó de lo que podría haberse desestimado como meros chismes de Hollywood a una exposición directa de prácticas profundamente inquietantes. El término freak off, durante mucho tiempo rumoreado en blogs de la industria y publicaciones anónimas en línea, se convirtió en una parte innegable del léxico de la sala del tribunal. ¿Qué es un freak off?, preguntó el fiscal con voz aguda. Ashton dudó, visiblemente incómodo. Es un evento que Didi organizaba, afirmó finalmente. Privado, exclusivo. Se quitaban los teléfonos. A veces se vendaba a los invitados. Se presentaba como arte escénico, pero no lo era. En realidad no. Describió cómo fue invitado al primero en 2005. Pensé que era una fiesta temática, recordó. Llevé una cita. A los 30 minutos me arrepentí de haber venido. Se abstuvo de describir cada detalle que presenció, pero ofreció este escalofriante resumen. Había cámaras ocultas. Había gente que parecía aterrorizada. Había habitaciones a las que no entrabas, a menos que alguien te diera un toque en el hombro. El fiscal luego sacó a relucir un detalle condenatorio de una computadora portátil incautada. El nombre de Ashton estaba en una lista de invitados digital etiquetado como luz verde. Significaba que se confiaba en mí, aclaró Ashton. No sé qué hice para ganarme eso, pero sabía lo que significaba. Podía ir a cualquier parte. También describió que le presentaban documentos para firmar, NDAs redactados no solo para los invitados, sino para artistas de alto perfil, equipos de seguridad, servicios de catering. El NDA que firmé en 2010 tenía 28 páginas, reveló. Lo firmé de todos modos. La sala del tribunal escuchó atentamente mientras Ashton explicaba minuciosamente lo increíblemente difícil que era desvincularse de la órbita de Didi. No solo te estás retirando de una fiesta, afirmó, su voz adquiriendo un tono desesperado. Te estás retirando de una red, una estructura de poder, un sistema. Recordó vívidamente un momento en 2014 en que intentó explícitamente dejar de asistir. Le dije a Didi que había terminado, que ya no era para mí, y él dijo, no te rindes, estás dentro o estás fuera para siempre. Esa misma semana, Ashton afirmó, 3 importantes acuerdos de inversión se cayeron misteriosamente. Recibí una llamada de un amigo en común que me dijo, has puesto nervioso a alguien.
Ashton concluyó con una escalofriante admisión. Tenía miedo, no solo por mi carrera, sino por mi familia. Didi tenía alcance y la gente no lo entiende. No necesitaba levantar la voz. Todo lo que tenía que hacer era dejar de devolverte las llamadas. Eso era suficiente para destruir a alguien. Y con esa dura declaración, la corte entró en receso, pero nadie se movió. El mero peso de Ashton Kutcher, por primera vez en décadas, finalmente diciendo la verdad, mantuvo a todos cautivos. Una vez reanudada la sesión, la atención se desvió de las fiestas ilícitas para centrarse en algo mucho más calculado. Los intrincados lazos financieros y comerciales que habían impulsado silenciosamente el lujoso estilo de vida que Ashton, Kutcher y Sean Diddy Combs habían construido meticulosamente. Esto no se trataba simplemente de lo que ocurría detrás de las cortinas de terciopelo. Se trataba de los insidiosos mecanismos de financiación que lo sustentaban. Kutcher había sido durante mucho tiempo aclamado como un inversor astuto, desde 1960, sus primeras incursiones en startups tecnológicas hasta grandes inversiones de capital de riesgo. Se había posicionado meticulosamente como el puente indispensable de Hollywood hacia Silicon Valley. Pero, como explicó minuciosamente, la omnipresente red que lo sustentaba todo reveló un patrón inquietante. Muchos de sus acuerdos se superponían notablemente con nombres ahora atrapados de lleno en el fuego cruzado del creciente escándalo de Diddy. En 2009 comencé a involucrarme en algo más que solo entretenimiento, relató. Me presentaron a fundadores, gestores de fondos, y Sean tenía conexiones que la mayoría de la gente no tenía. Podía abrir puertas que ni siquiera los capitalistas de riesgo más grandes podían. Describió vívidamente cómo Diddy lo introdujo sistemáticamente en un laberíntico círculo de financieros internacionales, desarrolladores de marcas y magnates de la vida nocturna. No solo organizaban fiestas, construían empresas a partir de ellas. Había firmas de branding disfrazadas de clubes, grupos de inversión disfrazados de blogs de estilo de vida. Era marketing, vigilancia y reclutamiento, todo en uno. Un nombre resurgió repetidamente, un inversor anónimo vinculado a varias de las empresas de Kutcher, más tarde descubierto que tenía afiliaciones directas con las ramas comerciales de Combs en el extranjero. Los registros financieros, ahora, al descubierto mostraban grandes transacciones ambiguamente etiquetadas solo como consultoría o servicios de eventos. Sin embargo, los destinos de esos fondos a menudo coincidían escalofriantemente con las fechas de las reuniones privadas más notorias de Diddy. Ashton también admitió cándidamente que había empresas fantasma que nunca entendió del todo. Me dijeron que era para proteger la propiedad intelectual, explicó. Pero mirando hacia atrás, probablemente era para ocultar quién estaba realmente financiando qué. Cuando se le preguntó directamente por qué no había investigado más, a fondo, Ashton miró hacia abajo con la voz apenas audible. Porque el dinero era bueno. Porque no quería ser el tipo que hacía demasiadas preguntas. Luego, la fiscalía presentó meticulosamente una línea de tiempo precisa de las inversiones, desde la participación de Kutcher en un exclusivo centro tecnológico en el centro de Los Ángeles hasta su importante asociación en una aplicación centrada en la vida nocturna que se cerró abruptamente poco después de recibir millones en financiación. Financiación que ahora se rastreaba hasta cuentas actualmente congeladas, bajo sospecha federal. Kutcher admitió haber recibido actualizaciones periódicas de los líderes de la aplicación, pero los datos de los usuarios que recopilaron meticulosamente, nombres, ubicaciones, información biométrica, se habían vendido silenciosamente. No lo sabía, afirmó Ashton, con un dejo de arrepentimiento en su voz, pero tal vez debería haberlo sabido. También describió un momento particularmente inquietante en 2016, cuando le mostraron una presentación de una nueva aplicación, supuestamente desarrollada por uno de los socios cercanos de Diddy. Estaba diseñada para ayudar a los talentos a conectarse directamente con los productores, pero había una página sobre verificaciones de antecedentes discretas y perfiles de personalidad que me incomodaron. Rechacé esa. Su testimonio reveló que esto no era solo un cuento de fiestas depravadas. Era una infraestructura completa y meticulosamente diseñada que desdibujaba deliberadamente las líneas entre la brillante fachada de Hollywood y los intereses mucho más oscuros e insidiosos. Y trágicamente, en el corazón de todo esto, estaban nombres que verías prominentemente en las portadas de revistas, sosteniendo premios en el escenario, mientras, escalofriantemente, detrás de escena, estaban cobrando cheques firmados en silencio. Medida que los años avanzaban inexorablemente,
El círculo que antes era expansivo de Ashton Kutcher se hizo perceptiblemente más pequeño. El vínculo que inicialmente había unido al llamado nuevo Rat Pack comenzó a fracturarse notablemente, no principalmente debido a un escándalo, sino más bien debido al control cada vez más férreo. Se hizo dolorosamente evidente que dentro de esta superficial fraternidad de Hollywood, la lealtad inquebrantable tenía un precio elevado, y cualquier traición percibida conllevaba consecuencias nefastas e inmediatas. Después de 2014 las cosas cambiaron, relató. Danny Masterson se volvió más paranoico. Wilmer Valderrama comenzó a distanciarse sutilmente, y yo empecé a oír susurros. No se refería simplemente a chismes sensacionalistas de los medios. Según Kutcher, individuos íntimamente cercanos al grupo se estaban separando silenciosa y metódicamente, no por ningún desacuerdo explícito, sino por un miedo profundo e inexpresable. Un amigo simplemente dejó de aparecer en todo. Pensamos que estaba agotado. Luego me llamó y me dijo, «Sabes demasiado, sal de ahí». Kutcher afirmó que después de que comenzó a declinar cautelosamente ciertas invitaciones a eventos exclusivos, inversiones dudosas, cenas privadas, la propia esencia de su mundo profesional comenzó a cambiar. Proyectos que habían sido aprobados con confianza de repente se oscurecieron. Acuerdos lucrativos de relaciones públicas se vinieron abajo inexplicablemente, y ciertos ejecutivos influyentes dejaron abruptamente de devolverle las llamadas. Sentía que me estaban marginando silenciosamente, describió. Detalló un encuentro escalofriante a principios de 2017 cuando se encontró sin querer con Didi en una gala benéfica de alto perfil. Me abrazó, me dijo que me había estado perdiendo cosas y luego dijo, «Deberías tener cuidado con lo que no recuerdas». Esa línea ominosa, afirmó Ashton, se me quedó grabada. Poco después, relató Ashton, recibió una misteriosa memoria USB en un sobre en blanco en su oficina. Era metraje de una fiesta de 2012. Nada ilegal, solo vergonzoso. Entendí el mensaje. Admitió abiertamente que el miedo comenzó a dictar cada una de sus decisiones. No habló. No se enfrentó a nadie. Simplemente intentó retirarse lentamente, esperando que nadie notara su discreta retirada. Pero alguien siempre lo hizo. Cada vez que me retiraba, algo surgía, afirmó. Una filtración de un tabloide, un correo electrónico hackeado, una demanda amenazada. Y él se apresuraba, desesperadamente, a proteger su nombre, su familia. Pero la preocupación más profunda e insidiosa era lo que no podía proteger, su propia conciencia. Ashton relató vívidamente una noche de 2018 cuando recibió una llamada frenética de un amigo, advirtiéndole que se avecinaba una demanda civil contra uno de los miembros del Rat Pack. Dijeron, «No dejes que esto te afecte, nosotros nos encargaremos». Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era solo amistad. Esto era control de daños. Inmediatamente comenzó a distanciarse sistemáticamente de todos los involucrados, moviendo fondos silenciosamente, rompiendo lazos meticulosamente y reelaborando contratos laboriosamente. Pero incluso entonces, la presencia espectral del pasado perduraba. Los socios comerciales todavía mencionaban el nombre de Didi con reverencia. Los fundadores de tecnología lanzaban veladas indirectas sobre rondas de financiación privadas. Todo lo que Ashton podía hacer era forzar una sonrisa y asentir. Sentí que me seguía una sombra de la que no podía librarme, confesó. Y lo peor fue que yo ayudé a construirla. Para 2020, Ashton Kutcher había hecho todo lo humanamente posible para limpiar meticulosamente su imagen pública. Sus inversiones se enmarcaban cuidadosamente como empresas altruistas. Sus apariciones en los medios se preparaban meticulosamente para exudar honestidad, y su vida familiar se escenificaba como una postal perfecta. Pero bajo la superficie pulida, indudablemente estaba huyendo. No estaba solo. Todo el mundo del entretenimiento estaba experimentando un cambio sísmico. La pandemia global obligó a las estrellas a retirarse de forma sin precedentes. Los escándalos comenzaron a surgir con alarmante regularidad, y finalmente el nombre de Didi ya no se susurraba. Se gritaba a los cuatro vientos. Cuando oí hablar de la primera redada, afirmó Ashton, no me sorprendió. Me sentí aliviado. Pero ese fugaz alivio resultó trágicamente efímero, porque poco después llegaron las citaciones, los titulares, las cuentas de redes sociales publicando fotos olvidadas hace mucho tiempo. El nombre de Kutcher volvió abruptamente a la mezcla tóxica, y esta vez, ninguna cantidad de control de daños de relaciones públicas
pudo contener las inevitables consecuencias. Describió el día en que los agentes federales llamaron a la puerta de una de sus propiedades comerciales. Tenían una orden, querían acceso a material de archivo, correspondencia, registros de viaje. Les di todo. También explicó meticulosamente por qué no había hablado públicamente durante la tormenta inicial. Tenía miedo, no solo de las repercusiones legales, sino de lo profundo que llegaría, a quién le haría daño. El golpe más grande y devastador llegó en 2023, cuando resurgieron imágenes impactantes de una fiesta organizada conjuntamente por Kutcher y Combs en los Hamptons. No era explícitamente gráfica, pero mostraba inequívocamente a influencers siendo guiados por manipuladores invisibles a áreas estrictamente restringidas. Ashton, captado por la cámara, pronunció una sola y escalofriante frase: «Manténganlos. Tranquilos hasta que empecemos». Cuando esa condenatoria grabación salió a la luz, todo cambió. «Eso no era lo que parecía», suplicó en la corte. «Estábamos haciendo una sesión de branding. O al menos eso es lo que pensé. Eso es lo que me dijeron». Pero la percepción pública, implacable y rápida, simplemente no le importó. Y para un hombre que había construido meticulosamente toda su marca sobre el encanto y la confianza inquebrantable, el golpe fue innegablemente fatal. Perdió lucrativos patrocinios. Los socios tecnológicos comenzaron a distanciarse notablemente. Los fondos de inversión lo eliminaron discretamente de sus listas de la junta directiva. Y Mila, su esposa, estaba, según los informes, incandescente de rabia. «Me suplicó que me fuera hace años», confesó, con la voz cargada de arrepentimiento. «No la escuché». Ashton describió la desgarradora realidad de que sus hijos comenzaran a preguntar por qué los extraños gritaban fuera de su casa, por qué los camiones de noticias acampaban permanentemente fuera. «Tuve que explicar cosas que ni siquiera yo mismo podía explicar». Su imperio, que una vez pareció invencible, terminó no con una explosión, sino con un lento y agonizante desmoronamiento. Un actor de Hollywood de primera línea, una vez considerado intocable, ahora veía cómo su imperio meticulosamente construido caía ladrillo a ladrillo, no principalmente por lo que hizo activamente, sino por lo que se negó rotundamente a ver, y peor aún, por lo que demostrablemente se negó a detener. La voz de Ashton bajó perceptiblemente mientras la conversación se desviaba hacia alguien a quien una vez llamó hermano: Danny Masterson. La sala sintió el profundo cambio de inmediato. Nadie en la sala necesitaba que se le recordara el sombrío destino de Masterson, condenado y sentenciado. Pero lo que nadie había escuchado antes era la impactante profundidad de su arraigo dentro de este círculo siniestro, hasta dónde se extendía la influencia omnipresente para protegerlo meticulosamente, y cómo Ashton Kutcher, por su propia admisión, estaba mucho más involucrado de lo que había reconocido previamente. «Crecimos juntos», comenzó Ashton, su voz teñida de una compleja mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Compartimos todo: trabajo, fiestas, incluso inversores». Describió cómo los años formativos que pasaron en That 70s Show no se trataron solo de filmar. Fuera del set era una máquina de networking implacable. Danny estaba conectado con la cienciología, Kutcher con la tecnología y el capital de riesgo, Didi con la moda y la música. Y en el fondo, lo fusionaron todo en una red de poder insidiosa que fue diseñada explícitamente para silenciar la disidencia. «Lo que la gente no sabe», reveló Ashton, su voz adquiriendo una gravedad deliberada, «es cómo ese poder se movía entre bastidores». Cuando Danny fue acusado por primera vez, no solo los abogados se involucraron, se estaban pidiendo favores a personas de todas las industrias. «Lo vi suceder», recordó vívidamente una noche particularmente inquietante en 2017, justo antes de que Netflix eliminara abruptamente a Masterson de The Ranch. Kutcher afirmó que se llevó a cabo una cena privada clandestina en Hollywood Hills. Había ejecutivos allí, productores, algunos artistas y uno de los abogados de Didi. La conversación, aclaró, no era sobre si Danny era inocente, era sobre cómo mantener todo en silencio. Documentos, ahora publicados, mostraban una secuencia escalofriante de comunicaciones entre Kutcher y su equipo, en las que él se ofrecía activamente a manejar la imagen en nombre de Masterson. «Pensé que estaba ayudando a un amigo», afirmó, con la voz teñida de una nueva autoconciencia,
pero no me di cuenta de que estaba ayudando a enterrar la verdad. El tribunal mostró entonces un memorando condenatorio de una firma de relaciones públicas que Kutcher empleó en 2018, que enumeraba meticulosamente un plan detallado para inundar los motores de búsqueda con noticias positivas, que involucraban a él mismo, a Diddy y a Masterson. La campaña incluía respaldos estratégicos de celebridades, apariciones cuidadosamente orquestadas en la alfombra roja, e incluso discretas donaciones caritativas a organizaciones de mujeres, todas ellas programadas con precisión para que coincidieran con hitos legales específicos. Tenía miedo de lo que pasaría si el público se volviera en contra de nosotros, admitió Ashton, su voz ahora una cruda confesión. Así que me convertí en parte de la máquina de distracción. Hizo una pausa, visiblemente recomponiéndose, antes de pronunciar una de las revelaciones más inquietantes hasta el momento. Hubo una llamada en 2019. Danny estaba en pánico, relató. Dijo que si las cosas iban mal, arrastraría a gente con él. Y cuando le pregunté quién, solo dijo, «Ya sabes quién firma los cheques». Sabía lo que quería decir. Todos en ese círculo lo sabían. A estas alturas, era evidente para todos los que escuchaban que no se trataba de que Ashton Kutcher simplemente estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se trataba de un hombre que había estado lo suficientemente cerca de él, epicentro como para ver cómo giraban los engranajes siniestros. Finalmente, había descorrido el telón sobre cómo se compraba meticulosamente el silencio y cómo casi le había costado el alma. Ashton describió entonces algo que escalofriantemente se denominaba el equipo de limpieza. No era un solo grupo, aclaró. Era un sistema, una estrategia. Había arregladores, conductores, médicos privados, publicistas, escudos legales. Entrabas en un desastre y al amanecer todo estaba reseteado. Gente pagada, historias borradas. A veces también los recuerdos. Relató un incidente particularmente perturbador en 2015 en un evento en el extranjero. Una invitada tuvo una emergencia médica. Un equipo de seguridad intervino, la sacó, y al amanecer, la habitación donde la habían encontrado había sido remodelada. Vi el plan, afirmó Ashton, su voz teñida de una comprensión sombría. Cubrieron toda la pared con cristal de espejo, como si nunca hubiera sucedido. Explicó que había 3 niveles distintos de silencio: la tarifa de silencio, la oferta de trabajo y la amenaza. Algunas personas recibieron un coche nuevo, otras consiguieron papeles codiciados en nuevas series de televisión, y algunas simplemente desaparecieron de la lista de invitados, su existencia aparentemente borrada de ese círculo exclusivo. Se presentaron registros financieros que mostraban inequívocamente que Ashton había autorizado pagos a través de una de sus LLC a un consultor de medios que, casualmente, también había trabajado en el control de daños para una campaña de moda dirigida por Diddy en el mismo periodo. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, la respuesta de Ashton fue inquietantemente simple: porque no sabía cómo escapar. Reveló que para 2021 comenzó a retirarse silenciosa y metódicamente de ciertas empresas. Rompió meticulosamente los lazos con los asociados de Diddy, cerró negocios inactivos e incluso eliminó meticulosamente una década de fotos de sus archivos en la nube. Pero cuanto más intentaba retirarse, más gente cuestionaba su repentino silencio. ¿Alguna vez has intentado borrar una parte de tu vida?, preguntó con la voz tensa. El problema es que alguien más siempre tiene una copia. Habló de un mensaje escalofriante enviado a su esposa, Mila Kunis, a principios de 2022. Una foto de ella con sus hijos, subtitulada con una línea de un contrato que ella nunca había visto. No era una amenaza, aclaró. Era un recordatorio de que, incluso si sales de la fiesta nunca te abandona. Terminó su testimonio explicando la profunda razón por la que finalmente hablaba. Porque me cansé de borrarme a mí mismo, afirmó con voz firme. Porque cuanto más tiempo me quedaba en silencio, más me convertía en uno de ellos. Ashton Kutcher permaneció inmóvil durante un largo y angustioso momento antes de volver a hablar. Era como si comprendiera plenamente las profundas implicaciones de esta parte final de su testimonio, no solo para la sala del tribunal, sino para el legado mismo de todos los que aún observaban. Esto no se trata de salvar las apariencias, afirmó, su voz ahora imbuida de una cruda honestidad. Esto se trata de salvar cualquier parte de mí mismo que aún reconozco. Se le hizo una última y conmovedora pregunta.
Si se le diera la oportunidad, ¿volvería atrás y cambiaría algo? Me habría ido, respondió, con la mirada distante, perdida en la memoria. En 2005, la primera vez que vi la puerta cerrarse, detrás de mí en una de esas fiestas debí haberme ido. Pero no lo hice. Me quedé. Seguí el juego. Sonreí en alfombras y presenté aplicaciones mientras la gente sufría entre bastidores. Admitió que recientemente había enviado cartas a algunas de las víctimas, no para pedir perdón, aclaró, simplemente para decirles, ahora lo veo, todo. Ashton se volvió directamente hacia el juez antes de bajar del estrado. Su señoría, dijo con voz clara e inquebrantable, si este tribunal necesita algo de mí, correos electrónicos, registros, nombres, no me opondré. Ya he luchado bastante por las personas equivocadas. Un profundo silencio se apoderó de toda la sala. Incluso Didi, cuya compostura había sido inquebrantable durante todo el proceso, no se inmutó. Porque en ese preciso momento, la sala del tribunal no estaba llena del fugaz brillo de las celebridades o del intimidante poder de los magnates. Estaba llena de los inquietantes ecos de lo que todos ellos, colectivamente, habían intentado desesperadamente enterrar. Afuera, el mundo observaba atentamente, y si uno decidía creer que Ashton era un héroe que buscaba la expiación o simplemente otro hombre culpable que intentaba salvar su imagen con una sonrisa pulida, una cosa estaba irrevocablemente clara. El telón finalmente se estaba descorriendo de los mitos de la fama, y lo que se revelaba detrás era mucho más feo de lo que cualquiera hubiera querido admitir.